Yo voy a tratar en esta clase de abarcar todos los puntos referentes a esta patología. Desde la manera en cómo se producen las descargas eléctricas aumentadas en la corteza cerebral de estos pacientes, por qué se producen, ¿no? Pasando por la clasificación, siguiendo los lineamientos de la Liga Mundial contra la Epilepsia, que ha recomendado a partir del 2017 cierta terminología para referirse a las crisis epilépticas y a las epilepsias. Les voy a poner como ejemplo dos tipos de epilepsias. Una epilepsia de tipo genética y una epilepsia de tipo estructural, es decir, por lesión cerebral. Le voy a poner ejemplos de síndromes epilépticos. De ahí vamos a pasar al tratamiento medicamentoso, al tratamiento quirúrgico y a los nuevos intentos de tratamiento por aplicación de dispositivos, ¿no? De dispositivos en el sistema nervioso, ¿no? Para tratar de controlar estos síntomas de epilepsia, que son en un 30% de casos resistentes a todo el tratamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, yo voy ahora voy a compartir la pantalla, ¿ya? A ver un momentito, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. Yo quisiera saber si ya están viendo mi pantalla. No, no se llega a ver todavía, doctor. ¿Todavía? Aún no, doctor. A ver, un momento. Ahí. Ahora sí. No, doctor, todavía. Ya. Yo creo que ya, ¿no? No, Oh, no. no, doctor. No. Ustedes me avisan, ya yo estoy intentando, ustedes me avisan. Ahora sí. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien.
Entonces, esto es el temario, todo lo que vamos a tocar, que ya les había adelantado, todos los puntos. Y bueno, empezamos la clase, ¿ya? Entonces, conceptos fundamentales. ¿Dónde se generan las crisis epilépticas? En la corteza cerebral. De todo el sistema nervioso, solo en la corteza cerebral, es decir, en la sustancia gris, corteza cerebral, donde están las neuronas, ahí es donde se generan las descargas que van a dar como consecuencia crisis epiléptica. ¿Por qué se produce estas descargas? Porque existe un desbalance entre la excitación y la inhibición, ¿no? Normalmente existe un proceso equilibrado, excitación, inhibición, y así se va transmitiendo los impulsos eléctricos, ¿no?, en todas las neuronas, ¿no? Pero cuando existe un desbalance, donde predomina la excitación sobre la inhibición, entonces las cargas eléctricas, los potenciales eléctricos, aumentan y esto desencadena crisis epiléptica. ¿Qué elementos son los importantes? Los que van a jugar un rol definitivo en la generación de crisis epilépticas, los canales iónicos de las membranas neuronales. ¿Ya? Ya vamos a ver los ejemplos. ¿Se acuerdan ustedes que en todas las células, especialmente las neuronas, existen canales, poros, también le llaman poros o canales, por donde discurren iones y se intercambian estos iones, ¿no?, desde el exterior de la neurona al interior de la neurona, ¿no? Normalmente, y este intercambio iónico es normal y es equilibrado y es regulado, porque esa es la función de los canales iónicos, es regular este paso de iones, ¿no? Tanto los que entran como los que salen. Los principales iones involucrados son los iones de sodio y los de potasio. Ya saben que entra sodio, sale potasio y viceversa. Otro de los actores importantes en la generación de crisis ya son los neurotransmisores. Ya no son los iones, sino los neurotransmisores. Neurotransmisores, acuérdense, el neurotransmisor excitador por excelencia es el glutamato. Y el neurotransmisor inhibidor es el GABA aminobutírico, el ácido gamma aminobutírico, ¿no?, que es el principal neurotransmisor inhibidor. Cuando hay balance, cuando están equilibrados, no hay problema. El problema es cuando hay mucha excitación, porque ha predominado el glutamato sobre el GABA. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos básicos, ¿ya?, donde va a girar todo todos los mecanismos de generación de crisis epiléptica, ¿no? Por lo tanto, si resumimos esto, la epilepsia y las crisis epilépticas se deben a un desequilibrio entre la excitación y la inhibición en las neuronas de la corteza cerebral, producidos por un aumento de excitación, por incremento del paso de corrientes iónicas a través de los canales iónicos dendríticos, con consecuente incremento de liberación de neurotransmisores excitatorios como el glutamato desde las vesículas presinápticas, los que se van a acoplar en los receptores postsinápticos, extendiéndose esta excitación a redes y circuitos neuronales a gran escala. Entonces, cuando alcanza a gran escala este desequilibrio, ¿no?, con este aumento, entonces
recién se va a producir la crisis epiléptica. ¿Ya? Ahora, eso es cuando aumenta la excitación, pero ahí también podría ser que disminuye la inhibición, es decir, que hay poco GABA y por lo tanto hay un aumento relativo de glutamato y también la excitación va a producir crisis epiléptica. ¿Ya? Entonces, en estos giros, ahora lo que vamos a hacer inmediatamente es reforzar esto a través de unas cuantas imágenes. ¿Ya? Me imagino que están viendo el paso que le dije de los canales de sodio y potasio, ¿no?, a través de los canales iónicos. Como ven, el paso es equilibrado y está regulado por ese canal. Esos canales están compuestos por subunidades proteicas con funciones específicas regulatorias para mantener este equilibrio eléctrico, este equilibrio de potencial eléctrico en la membrana neuronal. ¿Correcto? A la siguiente. Entonces, acá en este esquema he tratado de hacerles ver cómo cambian, ¿no?, los potenciales eléctricos con el paso de los iones a través de la membrana neuronal, a través de los canales iónicos que están representados allí en amarillo, ¿no? Entonces, si todo cambio de potencial eléctrico, ¿no?, cómo cambia el potencial, ¿no?, genera una transmisión eléctrica hacia adelante, entonces esto se va reproduciendo, esta transmisión se va reproduciendo de neurona en neurona en neurona hasta llegar al final. Digamos, desde las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo neuronal, hasta las terminales del axón, hasta la terminal del axón. Y ese axón se comunica a la vez con otras dendritas y a la vez estas se van a conducir la transmisión eléctrica hacia su terminal axonal y así a través de circuitos y redes neuronales. Esto es lo que les quería decir. A la izquierda están viendo ustedes el cuerpo neuronal con sus prolongaciones dendríticas. Ahí estas prolongaciones dendríticas han recibido de un axón el impulso eléctrico y este continúa, este impulso eléctrico, hasta a su vez, ¿no?, por todo el axón hasta la terminal axonal. En la terminal axonal a la derecha, ahí están almacenados los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato. Entonces, esos potenciales eléctricos que viajan desde las dendritas hacia la terminal axonal, representado aquí a la derecha, van a estimular la salida de neurotransmisor excitador que a la vez se va a conectar con otras terminaciones dendríticas de otra neurona y esto, como les dije anteriormente, se va a ir prolongando y transmitiendo a través de circuitos y grandes redes neuronales. En la parte de abajo están viendo cómo funcionan nuevamente estos canales iónicos en esta representación. A la izquierda, los canales que normalmente están regulando, y ya vamos a ver con detalle cómo regulan. Y a la derecha están viendo los canales iónicos que están tapados al principio, pero cuando aumenta el voltaje, ¿no?, se abren. ¿Ya? Entonces, esta es la manera como existe la transmisión eléctrica entre las neuronas. Acá nuevamente ven cómo se transmite el potencial de acción, como ya les había dicho anteriormente, de dendrita a terminal axonal, a dendrita a terminal axonal. Y así.
se va transmitiendo estos potenciales eléctricos, ¿ya? Y bueno, este es un esquema de un canal, ¿no? Este es un esquema de cómo está compuesto un canal iónico, ¿no? Ahí en colores, verde, lila, azul y amarillo, son las proteínas, ¿no? Que conforman un canal. Como abajo a la izquierda ven que el ion sodio está, digamos, atrapado dentro del canal y no pasa. Pero un estímulo eléctrico hace que se abra, como abajo a la derecha, y el sodio pasa. Entonces, mientras no haya estímulo eléctrico, el el canal iónico puede permanecer en estadios inactivos, o sea, cerrados. Y con el estímulo eléctrico se abren. Por ejemplo, lo mismo. Acá ven un ejemplo, ¿no? Como este canal iónico, primero en diferentes estadios, ¿no? Acá está a la izquierda, cerrado. El segundo, activado, se abre, ¿no? Por un estímulo eléctrico, permite el paso del ion sodio. Después de la despolarización por el estímulo eléctrico en que se abrió, se queda inactivado en una situación inalterable, ¿no? Y después se cierra por completo y queda desactivado, hasta recibir un nuevo estímulo eléctrico en que volvería a la situación de activarse y permitir el paso del ion sodio, ¿ya? Entonces, cuando existen disfunciones de estos canales de sodio de la neurona, se producen, mire, esta serie de enfermedades. Y la primera, ¿no? La epilepsia. Migraña, se propone autismo o trastornos de la marcha como ataxia. Y así, depende del tejido donde haya disfunción de sus canales de sodio, van a producir problemas. En este caso, en primer lugar, epilepsia. ¿Y por qué se produce la disregulación? Por problemas genéticos. Existen mutaciones que van a alterar la conformación de estas proteínas que están aquí arriba, y que al estar alteradas estas subunidades proteicas no van a permitir que funcione este mismo regulador del paso de los iones sodio y se produce la enfermedad. Entonces, una de las causas de la epilepsia, sobre todo de las epilepsias llamadas genéticas, son alteraciones de los canales, ¿ya? Muy bien, entonces, resumiendo, este desbalance puede tener causas genéticas relacionadas a las fallas en las subunidades proteicas de los receptores o también de los canales iónicos que alteran el equilibrio entre la excitación y la inhibición. También podría ser por desaparición de neuronas inhibitorias o por formas de reparación neuronal anormal en lugares sensibles como el hipocampo. Entonces, cuando ya el problema de la crisis epiléptica es por desaparición, o sea, por lesión, ¿no?, de neuronas inhibitorias o reparación anormal después de una lesión, entonces esto es el mecanismo, ¿no?, de generación de crisis epilépticas por alteraciones estructurales, ya no genéticas, ¿no? Cuando ocurre eso, podría ocurrir también que hay fenómenos de excitotoxicidad
fenómenos inflamatorios y producen lesiones como una esclerosis mesial temporal. ¿En dónde? En el hipocampo. Otras posibilidades también donde hay fenómenos excitatorios aumentados es por tumores cerebrales, por malformaciones de la corteza cerebral, por hipoxisquemia, por infecciones como una encefalitis, etc. Entonces, de manera general, vamos a tener las crisis epilépticas generadas por alteraciones genéticas en las subunidades de los canales iónicos o de los receptores, o también por lesiones, ¿no? Por lesiones que producen excitotoxicidad, especialmente en el hipocampo, produciendo una esclerosis mesial temporal, o por tumores, en fin, otras enfermedades cerebrales. Muy bien, entonces acá vamos a ver el otro extremo. Ya vimos los canales iónicos, ahora vamos a ver los receptores, ¿no? Después de un estímulo, vimos que esto que es el botón presináptico, ¿no? Va a liberar neurotransmisor, en este caso glutamato, el cual en el botón postsináptico se va a conectar con su receptor y este va a continuar con la transmisión eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es un receptor. ¿Cuáles son los receptores del glutamato? Básicamente los receptores del glutamato son de estos dos tipos: AMPA, kainato y el receptor NMDA, ¿no? Cada uno tiene sus características, ¿no? El glutamato, por ejemplo, a la izquierda, tiene su sitio de unión que está representado en color lila. Cuando la molécula de glutamato se contacta con su receptor, calza perfectamente dentro de su receptor, activa el receptor y permite la entrada de sodio y la salida de potasio. Asimismo, todo esto genera un potencial eléctrico que va a permitir continuar, ¿no? Continuar con la estimulación eléctrica. Y si esto, por ejemplo, permite una función determinada o solamente un equilibrio eléctrico, se va a realizar. Pero si no ocurre esto, entonces viene la patología. El receptor NMDA, lo mismo, tiene aquí, digamos, su molécula de glutamato, en lila también acá en el esquema a la derecha, su sitio de contacto, ¿no? Pero que también produce lo mismo, ¿no? Entrada de sodio, salida de potasio, pero aquí en amarillo ven una molécula de magnesio. Este receptor NMDA tiene como característica que tiene como un seguro. Este magnesio va a entrar aquí abajo, van a ver una muesca, la muesca más bajita, donde va a entrar, ¿no? Entonces, por más que entre el glutamato, va a tener este cerrojo de magnesio, que solamente se va a abrir cuando, digamos, haya más estímulo eléctrico y sobre todo inducido también por el paso de calcio, porque este receptor NMDA no solamente hace que entre sodio, sino también que entre calcio y que salga potasio, ¿no? Entonces, esos son sus mecanismos. Y cuando fallan los receptores o los sitios donde se acoplan los receptores, ahí viene la enfermedad, ¿no? Acá, esto es el cerrojo que les decía del receptor NMDA de magnesio. Este tiene que salir, ¿ya? Para que se produzca la entrada de sodio y la entrada de calcio.
Aquí voy a intentar que pase este videíto donde se ve de manera animada esto, ¿ya? Ojalá que se pueda o se ha quedado en imagen solamente. Habla de los dos receptores, el NMDA y el AMPA. Un estímulo presináptico libera el glutamato, como ven ahí. Se acoplan en los dos receptores. Pero solamente, normalmente, se estimula el AMPA, que deja pasar el sodio. Pero el NMDA todavía no permite porque, como le dije, tiene su seguro de magnesio. Está bloqueado, ¿eh? Entonces, produce una mínima despolarización, entonces se necesita más estímulo, entonces aumenta la despolarización y recién se puede liberar el magnesio y recién esto permite que pase el sodio y el calcio. ¿No? El calcio a la vez sirve para emitir señales que van a permitir que se activen unas proteínas canquinasa que van a permitir una estimulación para que aumente el paso de sodio y para que se estimule la formación de nuevos receptores AMPA. Entonces, al tener doble receptor AMPA, está más representado, ¿no? Entonces, cuando hay más estimulación por glutamato, ¿no? Ya va a permitir que salga el seguro de magnesio y haya un paso más fluido por el canal NMDA. ¿Ya? Entonces, bueno, esta animación se las he puesto para que se pueda comprender mejor cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, nuevamente repetimos, los mecanismos de producción de crisis están en diferentes niveles, a nivel de iones, membranas, células, circuitos, sinapsis y redes neuronales a gran escala. Cuando llega a estas redes neuronales a gran escala, estas descargas se producen en las crisis epilépticas, ¿no? Ahora, no confundir crisis epiléptica con epilepsia. Las crisis epilépticas son las manifestaciones clínicas de las descargas excesivamente anormales de neuronas en el cerebro, ¿no? Estas manifestaciones clínicas, o sea, las crisis, son fenómenos anormales súbitos y transitorios, que pueden incluir alteraciones de la conciencia, es decir, la persona no recuerda que ha tenido una crisis, manifestaciones motoras, que son los movimientos que se ve en algunas formas de epilepsia, que son de diversos tipos, son sus manifestaciones motoras, pero también puede tener manifestaciones sensoriales, una crisis, como percepción de olores, sonidos, visión de colores, sensaciones desagradables en el cuerpo, en las extremidades, ¿no? Manifestaciones autonómicas, rubor, ¿no? Náuseas, aumento del tránsito intestinal
e incluso eventos psíquicos, como pueden ser temores, miedo, ¿no? Conductas de agitación psicomotriz. Y esto puede ser percibido por el paciente, pero la mayoría de las veces por un observador cuando la persona pierde la conciencia. ¿Ya? Entonces, estas son las crisis epilépticas, las manifestaciones, ¿no?, de las descargas anormales en las neuronas del cerebro. Entonces, las crisis ya han sido clasificadas desde hace mucho tiempo y muy precisamente por los neurólogos de la escuela de Marsella, en Francia, ¿no? Pero, sin embargo, en el año 2017, un comité de la Liga Internacional contra la Epilepsia propuso una nueva clasificación, que bueno, apenas son 3 años y todavía está en evaluación. A ver si los neurólogos nos acostumbramos a utilizarla o nos quedamos con las denominaciones clásicas, ¿no? Entonces ellos han clasificado las epilepsias y las crisis epilépticas en que las crisis pueden tener inicio focal o inicio generalizado. Inicio focal cuando no pierden la conciencia, inicio generalizado cuando pierden la conciencia desde el principio y inicio desconocido cuando, bueno, no se puede definir a cuál de las dos pertenece. Y como epilepsia, uno puede decir también que las epilepsias pueden ser, por su etiología, estructurales, que se refiere a lesión por una lesión cerebral, genéticas, como ya les he explicado, por falla de una proteína en canales o en receptores, pueden ser de causa infecciosa, metabólica o autoinmune, que vendrían a ser parte de las estructurales, ¿no? Pero también pueden haber causas desconocidas, ¿no? Ahora, esta parte es la de en medio, la clasificación de tipos de epilepsia, ya confunde un poco, ¿no? Confunde un poco porque ya dicen que las epilepsias, los tipos de epilepsias pueden ser focales, pero a la vez esos son los tipos de crisis, o sea, repiten, ¿no? Generales y focales, yo diría que, por ejemplo, como una crítica, ¿no?, que los tipos de epilepsia pueden ser generalizadas y focales, pero las epilepsias se deben clasificar por su etiología. En fin, son observaciones, pero esto es lo que ha presentado esta comisión de la Liga contra la Epilepsia, y esto al final también aísla lo que son los síndromes epilépticos, como ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y todos estos pueden tener comorbilidades. Y bueno, estas son los tipos de crisis, ¿no?, que pueden ser motoras o no motoras, ¿no? Las motoras pueden tener automatismos, es decir, movimientos sin sentido. Pueden ser crisis atónicas, donde se pierde el tono y la persona puede caer al piso o solamente se desploma una parte de su cuerpo, como puede ser solamente la cabeza. Pueden ser clónicas cuando los movimientos motores son rítmicos. Pueden ser espasmos epilépticos como una característica muy particular de un síndrome epiléptico en los niños, en que hay contracciones bruscas hacia adelante. Pueden ser hiperkinéticas, a lo que se llamaría una agitación psicomotriz, ¿no?, de que lanza brazos, piernas al aire, en fin. Puede ser mioclónica, cuando el movimiento son breves contracciones sin ritmo. Pueden ser tónicas, cuando solamente se extiende con dureza, ¿no?, una extremidad o todas las extremidades, las 4. Puede tener inicio no motor, como ya les mencioné, autonómica, puede ser náuseas, vómitos, con detención del comportamiento, es que se queda mirando
a un punto fijo, se queda inmóvil, ¿no? Es una característica, ¿no? Se queda inmóvil la persona mirando un punto. Manifestaciones cognitivas, digamos, no puede hablar, lo que se llama arresto del lenguaje. Emocional, miedo, gritos, en fin. Y sensoriales, que ya les dije, que podrían ser incluso hasta sabores desagradables en la lengua, o olores desagradables, o sonidos raros, en fin, ¿no? Eso es cuando son focales. Cuando son generalizadas, ocurre lo mismo, pero en todo el cuerpo, ¿no? Solamente que dentro de las no motoras están las ausencias. Las ausencias cuando la persona se desconecta por un tiempo no mayor a 30 segundos. No mayor a 30 segundos. Que es distinto de la detención del comportamiento. La detención del comportamiento se queda inmóvil mirando un punto fijo, pero esto puede durar minutos. En cambio, la ausencia se produce una desconexión, pero que no puede durar más de 30 segundos. Y después las no clasificadas. Entonces, eso es lo que ha traído como una recomendación la Liga Internacional con Epilepsia, ¿no? Entonces, ahora les voy a poner un ejemplo de cuál es el mecanismo de las crisis, de una forma de crisis generalizada de causa genética por básicamente alteración de los circuitos tálamo-corticales, como es en la epilepsia ausencia, ¿no? Aquí existe una falla que tiene que ver con el ion calcio, ¿no? Entonces, una falla en receptores, ¿no? A nivel del tálamo, que va a alterar el funcionamiento del ion calcio, y esto va a producir una alteración en este circuito tálamo cortical. Entonces les explico un poquito. La transmisión eléctrica de las neuronas en la corteza cerebral está modulada por un ritmo eléctrico también que proviene del tálamo y que funciona como un marcapaso. Es el que le da, digamos, la frecuencia, o sea, la secuencia de los impulsos eléctricos. Esto proviene del tálamo. Ustedes saben que el tálamo está pues por debajo de la corteza, ¿no es cierto? Y que está compuesto por ser un núcleo de un conglomerado de neuronas. Entonces, desde el tálamo ascienden hacia la corteza los impulsos eléctricos, dándole una secuencia, un ritmo, por eso se llama el marcapaso, ¿no? Que va a modular a las neuronas de la corteza cerebral que están en la corteza, pues, perpendiculares, ¿no? A las neuronas que vienen del tálamo. El tálamo está abajo, sube, y en la corteza que está rodeando el cerebro es perpendicular. Entonces, cuando existe una falla entre esas dos formas de corriente eléctrica, la del tálamo que asciende de manera vertical y la de las neuronas que van de manera horizontal, entonces ahí se producen descargas eléctricas que dan como resultado las epilepsias de ausencia, ¿no? Entonces ahora les voy a leer, ¿ya? El circuito tálamo cortical tiene ritmos oscilatorios, con periodos de excitación aumentados y periodos también de inhibición. Esto genera una oscilación observada durante el sueño, ¿ya? Cuando se le hace a la persona un electroencefalograma. Este circuito tálamo cortical incluye células piramidales de la corteza cerebral,
células talámicas de relevo y neuronas del núcleo reticular del tálamo. Los ritmos tálamo-corticales alterados pueden resultar en el inicio de crisis generalizadas, ¿no? Las neuronas talámicas de relevo reciben impulsos ascendentes desde la médula y se proyectan a las neuronas piramidales de la corteza cerebral, vías colinérgicas del cerebro anterior y vías ascendentes serotoninérgicas, noradrenérgicas y colinérgicas, principalmente el tronco, regulan este circuito. Entonces, acá vamos a la imagen, a la izquierda, ven abajo el círculo, representa el tálamo, estas son sus neuronas, y que ascienden de manera vertical, así como les dije, y se conectan con las otras neuronas piramidales de la corteza cerebral que van en otra dirección. Entonces, cuando no existe una buena coordinación, aquí se producen descargas como que están arriba a la derecha, ¿ya? Y eso genera. Entonces aquí, en esta otra diapositiva, vemos el asunto, o sea, cuál es la causa, ¿no? Entonces, se explica que las oscilaciones que yo les mencioné, ¿no?, utilizan canales de calcio y se llaman corrientes T de calcio, ¿no? Entonces, se han hecho estudios en varios modelos animales de crisis de ausencia y que han demostrado que el receptor GABA, que es inhibidor, suprime crisis de ausencias, mientras el GABA B empeora dichas crisis. Los antiepilépticos que previenen estas crisis de ausencia son el valproato de sodio y la etosuximida, que suprimen las corrientes T de calcio y bloquean los canales de calcio, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo de cuál es el mecanismo y por qué se utilizan los medicamentos. Vamos avanzando un poquito más. Nosotros usamos los medicamentos, en este caso valproato de sodio y etosuximida, porque ellos van a bloquear canales de calcio. Entonces, si yo sé que una epilepsia de ausencia se debe a alteraciones en los canales de calcio, entonces yo utilizo medicamentos que van a bloquear esos canales. Y entonces voy a tratar bien y voy a suprimir las crisis de ausencia. Entonces, así nosotros vamos a escoger los medicamentos porque vamos a saber cuáles son sus mecanismos. Todos los medicamentos no sirven para todas las formas de epilepsia, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta también. La otra forma de mecanismo de epilepsia, esta vez la epilepsia estructural, o sea, por lesión. En el cerebro, en el lóbulo temporal, especialmente en la cara interna del lóbulo temporal, hay una zona que se llama el hipocampo, ¿no?, que está representado aquí a la izquierda del hipocampo, que tiene una conformación muy particular, compuestas por células CA1, CA2, CA3, fibras MOSI, ¿no?, giro dentado, células granulares, en fin. Lo que les quiero decir es que esta parte del cerebro, el hipocampo, es muy sensible. Es extremadamente sensible a la fiebre alta y prolongada, a los traumatismos encefalocraneanos y también a la hipoxia isquemia. Entonces, cuando la persona está, digamos, en una situación de estas, es muy probable que se lesione este hipocampo porque es muy sensible, y de estas células que componen, estos grupos de células que componen el hipocampo, la única que resiste es el CA2. Todas las de la CA1, CA3, CA4 se van a lesionar rápidamente, y entonces este CA2 solamente se va a conectar
con los otros grupos de la capa molecular, con las células granulares, ¿no? Entonces, y con las fibras MOSI o en musgo, ¿ya? Y esto va a dar como consecuencia una reparación anormal, como lo vemos acá a la derecha, una reparación anormal que va a dar como consecuencia que las neuronas inhibidoras van a estar suprimidas y todos los estímulos eléctricos que llegan a esta zona van a ser solo excitadores, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en este corte histológico que en CA1 no hay nada, no hay neuronas, porque es muy sensible. En CA3 casi nada, en CA4 casi nada, y lo único que queda es un poco de CA2. Y este CA2 es la única que se va a conectar con los otros grupos de neuronas y que van a dar como consecuencia una reparación anormal. ¿Cómo se va a ver esto? En una resonancia magnética, acá está en la flecha, está señalando el hipocampo, que como le dije es la cara interna de los lóbulos temporales, y ven que este hipocampo es más pequeño que el del otro lado. En la imagen de la derecha también se puede ver que este hipocampo, que señala la flecha, es más delgado que el del otro lado. Esto se llama esclerosis mesial temporal y esto produce formas de epilepsia que se llamaban clásicamente epilepsias parciales complejas, porque tenían manifestaciones psíquicas, motoras, cognitivas, ¿no? Y de muy difícil control, ¿no? Entonces, en estos casos que hay esta esclerosis mesial temporal, se producen estas crisis que yo les hice mención, que se llamaba una detención, ¿no? La persona, como una forma de crisis, se queda parada, estática, mirando un punto fijo, completamente desconectada. No convulsiona, no se cae al piso, solamente hace eso, puede tener automatismos manuales, se mete la mano al bolsillo, se la saca, se la mete, se la saca, la mete, y así, sin ninguna razón. Y la otra característica es que tiene movimientos masticatorios, de lamido, de chupeteo, de manera inconsciente. La duración de estos episodios dura minutos, a diferencia de la ausencia, que era el ejemplo anterior, que solamente duraba máximo 30 segundos. ¿Ya? Muy bien, entonces, de manera general, vamos a decir que los mecanismos que predisponen a epilepsia son los defectos inhibitorios, GABA A, GABA B, defectos de activación de la inhibición, el GABA, y defectos en el calcio. Y otro mecanismo es por aumento de la activación, donde ahí sí está el NMDA, en que se activa mucho los receptores de NMDA, ¿no? Cuando hay mucha sincronía de neuronas que actúan en NMDA por interacciones hepáticas y activaciones de colaterales excitatorias recurrentes también. Muy bien, entonces ya conocidos todos los mecanismos, vamos a otras definiciones. ¿Cuándo se hace diagnóstico de epilepsia? Cuando ocurren al menos 2 o más crisis espontáneas, es decir, no provocadas. Una persona que sufre un traumatismo encefalocraneano y convulsiona 4 veces ese día, no se cuenta más que como una. Se habla de epilepsia cuando existen 2 o más crisis que se repiten en un lapso mayor de 24 horas entre una y otra y que son
y que, perdón, no tienen ninguna causa desencadenante, sino que aparecen de manera espontánea. ¿Ya? Si se presentasen de manera espontánea 3 o 4 crisis, se considera solo como una. Para considerar más crisis espontáneas y hacer el diagnóstico de epilepsia, tienen que pasar más de 24 horas. Esa es la definición. Ahora, en esta diapositiva lo que les quiero decir es que la epilepsia se puede presentar como enfermedad, donde es lo único que tiene la persona, o como un síntoma de otra enfermedad. Por ejemplo, en el caso de un tuberculoma o de una cisticercosis. El diagnóstico es cisticercosis y el síntoma asociado es la epilepsia. Sana la cisticercosis, sana el tuberculoma, se cura y desaparece la epilepsia. Entonces esa no era su enfermedad era la enfermedad infecciosa. En cambio, las epilepsias son como enfermedad, se presentan como enfermedad cuando es lo único que tiene la persona. Y los síndromes son aquellas formas de epilepsia en que reúnen condiciones clínicas, electroencefalográficas, evolutivas y de respuesta al tratamiento bien conocidas. Por lo tanto, constituyen síndromes que se repiten en diversos tipos de personas, ¿no? Ahora, otra manera de clasificar era por su etiología, habiendo epilepsias sintomáticas, ¿no? Las que actualmente se llaman estructurales, idiopáticas, que actualmente se llaman desconocidas, y criptogénicas, que actualmente se denominan genéticas. Y aquí está la clasificación y la comparación entre ellas. ¿Cuáles son sus características? Empecemos por las genéticas. Las crisis son esporádicas y casi siempre es el mismo tipo de crisis. El estado neurológico de fondo es normal. Hay antecedentes de epilepsia generalmente en la familia. El electroencefalograma es normal o tiene algunas descargas que son típicas. Las imágenes, es decir, la resonancia magnética es normal y existe una excelente respuesta con monoterapia, es decir, un solo medicamento. Nos vamos a la tercera columna, la estructural o metabólica. ¿Cómo son las crisis? Son bastante frecuentes y polimorfas, es decir, diferentes tipos de crisis en un solo paciente. Su estado neurológico, hay compromiso neurológico. ¿Hay antecedente de epilepsia? No hay antecedente de epilepsia en la familia. El electroencefalograma es anormal y tiene descargas frecuentes. Y en la imagen se ve la lesión, es anormal. Y la respuesta al tratamiento es pobre y se requiere politerapia, o sea, combinación de 2 o 3 medicamentos. Y en la columna de en medio está una forma particular cuando la epilepsia es desconocida. Aquí todo es igual a la epilepsia estructural, excepto que cuando le hacemos las imágenes, la imagen es normal, no muestra ninguna lesión, pero se comporta igualito que una estructural metabólica. ¿Cómo se explica eso? Una posibilidad es de que sí tenga lesiones, pero lesiones microscópicas que no se pueden ver en una resonancia magnética, que solamente nos va a dar, no podría identificar lesiones groseras, pues, ¿no? Vistas al ojo humano, pero no microscópicas, ¿no? Entonces, así se clasifican por su etiología. Solamente esta diapositiva respecto a la genética, en que lo que les quiero decir es la última línea, en que la herencia de la mayoría
de las epilepsias genéticas es poligénica. Es decir, que sí existen epilepsias que se deben a un solo gen, pero son rarísimas, rarísimas. La poligénica, o sea, muchos genes están involucrados en una forma de epilepsia. Respecto a la epidemiología, esta diapositiva la pongo para dos cosas. En el último renglón, el último párrafo, que la prevalencia es de 5 al 8 por mil en países industrializados. Pero en el área andina llega al 15 por mil. O sea, casi hasta 3 veces más por la cisticercosis. ¿Ya? ¿Cuál es el estudio de elección cuando yo sospecho o estoy seguro que estoy frente a un caso de epilepsia? El electroencefalograma. El electroencefalograma nos va a indicar la actividad eléctrica anormal, nos va a recoger las descargas eléctricas de la superficie del cerebro que se van a graficar como alteraciones de la actividad eléctrica del cerebro. Otro beneficio es que nos puede localizar el foco o el área donde están las descargas para, digamos, que nos sea de utilidad en caso que requiera cirugía de la epilepsia. Y también porque nos entrega información acerca del tipo de epilepsia y para clasificarla, ¿no? En alguna forma de crisis o en un síndrome epiléptico. ¿Y para qué va a servir esto? ¿Con fines académicos? Bueno, sí, pero también con fines de tratamiento. Porque como ya les dije antes, si yo reconozco o tipifico una forma de epilepsia, yo ya sé qué le va a hacer bien. Si yo tipifico e identifico que estoy frente a una epilepsia de ausencias, yo ya sé que mi tratamiento de elección en el Perú va a ser ácido valproico. Y en Estados Unidos será etosuximida, de primera línea. ¿Por qué no en el Perú etosuximida? Porque al Perú nunca llegó la etosuximida. Pero el ácido valproico lo controla muy bien. ¿Cuáles son las ondas anormales que vamos a buscar en un electroencefalograma? Arriba a la izquierda, ondas agudas. Abajo a la izquierda, puntas. Arriba a la derecha, polipuntas, se repiten las puntas. Y abajo a la derecha, complejos de una punta más una onda lenta. Si yo encuentro eso, me confirma una epilepsia. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, arriba a la derecha, si yo veo polipuntas, me confirma que es una epilepsia mioclónica. Y si yo veo punta y onda lenta, que tiene una frecuencia de 3 por segundo, digo, me confirma, es una epilepsia ausencia. Y yo ya sé qué medicamento va a ser efectivo en cada caso. Bueno, después hay epilepsias que son benignas, en el sentido de que no van a producir alteraciones notorias en la función cognitiva de la persona. Las ausencias, la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia con puntas centrotemporales y las epilepsias tónico-clónicas generalizadas. Tienen sus características que las vamos a ver en un cuadro comparativo que es este. Las ausencias, edad de aparición 3 a 8 años, las crisis, desconexiones que se llaman ausencias de hasta 30 segundos, que pueden ser múltiples al día, su electroencefalograma, punta onda lenta 3 por segundo, desarrollo psicomotor y cognición conservada, todas estas benignas, la función cognitiva está conservada. Respuesta al tratamiento, todas tienen tratamiento, buena respuesta al tratamiento, y en su etiología todas son genéticas.
Pasamos a la epilepsia mioclónica juvenil. Puede empezar a partir de los 6 años hasta la adolescencia. Sus crisis son mioclónicas. Una mioclonía es una contractura brusca y sin ritmo. Y una de las características de estas mioclonías es que se presentan básicamente matutinas, al despertar en la mañana. Y no es raro que estos pacientes en la mañana en el baño boten las cosas que tienen en la mano. Puede botar el cepillo, el jabón, que están desayunando, botan la taza, la cucharita, en fin. Pueden tener ausencias, pueden tener las mioclonías e incluso hasta crisis tónico-crónica. Como su electroencefalograma, como le dije hace un momento, polipunta. El resto, como les dije anteriormente, desarrollo psicomotor, respuesta, buenas, y la etiología es genética. Epilepsia rolándica. Empieza de 3 a 8 años. Las crisis son focales, en una hemicara, generalmente al despertar. Son muy esporádicas y tienen una manifestación sensorial en la lengua como un sabor metálico. ¿Qué encontramos en el electroencefalograma? Puntas de localización centrotemporal. Como ya mencionamos, desarrollo psicomotor, cognición conservada, buena respuesta al tratamiento y causa genética. La crisis tónico-crónica generalizada tipo gran mal puede empezar de los 6 años a la adolescencia. Las crisis son tónico-crónicas generalizadas, es decir, primero se estira, tónicas, después vienen movimientos clónicos, que son de relajación, y esto es en todo el cuerpo y con pérdida del conocimiento. ¿Qué encontramos en el electroencefalograma? Puntas y ondas lentas. A pesar de esto, su función cognitiva está conservada, buena respuesta al tratamiento, en monoterapia generalmente, y la causa genética. ¿De qué me sirve conocer bien identificado? Porque yo puedo establecer un pronóstico. Por ejemplo, al padre de un niño con epilepsia de ausencia le puedo decir, tiene epilepsia de ausencias y esta epilepsia le va a durar más o menos hasta los 17, 18 años. A esa edad, el 80% desaparece y se queda curado. Nunca más va a tener ninguna forma de crisis. Pero hay un 20% que se va a transformar y va a pasar a ser epilepsia de tipo gran mal, es decir, con la tónico-crónica generalizada. Si tengo un paciente con epilepsia mioclónica juvenil, yo le puedo decir, ¿sabe qué? La epilepsia se va a controlar, ¿no?, con un solo medicamento, y pero puede hacer cualquier cosa, puede estudiar, trabajar, desenvolverse en lo que quiera, pero toda la vida va a tomar medicación. El que tiene epilepsia rolándica le voy a decir, mire, hijito, no va a tener crisis muy frecuentes y más o menos a los 12 años va a desaparecer y va a quedar curado. Y el que tiene crisis tónico-clónica gran mal, le puedo decir que, bueno, siempre va a tener que tomar medicación, son crisis para toda la vida, pero que va a poder hacer, que va a poder desenvolver en cualquier cosa. Entonces sirve para establecer pronóstico el conocer cada tipo de epilepsia que hay. Así como estas anteriores se les puede calificar de benignas, existen unas que son malignas, que en cuanto se presentan, nosotros ya sabemos que van a tener un pronóstico pésimo. Y estos se presentan en la primera infancia. Y de todas estas 4 que acá les menciono, síndrome de West, Lennox-Gastaut, mioclónicas táticas y epilepsias con ausencias mioclónicas, vamos a hablar solamente de las 2 primeras. Comparación entre síndrome de West y Lennox-Gastaut. Síndrome de West son crisis que empiezan a partir de los 3 meses hasta un año,
con espasmos en flexión. ¿Cómo es su electroencefalograma? Es una ipsarritmia. ¿Qué es ipsarritmia? Es un trazado caótico, muy anormal. ¿Cómo es la evolución? Una vez que se presentan las crisis, existe una detención o regresión del desarrollo psicomotor. ¿Cuál es la respuesta al tratamiento? Pobre o ninguna en el 90% de casos. En mi experiencia personal he visto solamente que un 10% de casos puede controlar y desaparecer las crisis siempre y cuando no tengan una lesión cerebral y siempre y cuando el tratamiento empiece dentro de la primera semana de iniciados los espasmos. ¿Cuál es la causa del síndrome de West? Puede ser estructural, o sea, por lesión o genética. ¿Cómo es el síndrome de Lennox-Gastaut? Empieza de los 2 a los 8 años, con una combinación de crisis atónicas, con caída de la cabeza hacia adelante, con ausencias atípicas, desconexiones del medio ambiente, y las que no deben faltar son las crisis tónicas durante el sueño. Como es su electroencefalograma, una puntal lenta y una onda lenta de menos de 2 puntos ciclos por segundo. Igualmente, se produce una detención o regresión del desarrollo y respecto a la respuesta al tratamiento es pobre o ninguna, excepto que en los últimos años, con la autorización del uso del CBD, o sea, el cannabis, ¿no?, se han logrado respuestas muy notorias en el control de crisis, pero no sobre la detención o regresión del desarrollo psicomotor. La causa del síndrome de Lennox-Gastaut siempre es estructural, siempre. No se ha podido identificar ningún síndrome de Lennox-Gastaut de causa genética. Ahí están los ejemplos que les dije. En el síndrome de West, la ipsarritmia a la izquierda, un trazado caótico. A la derecha, una misma ipsarritmia, pero durante el sueño también. Y en el Lennox-Gastaut, este es su electroencefalograma, con lo que le dije, la punta seguida de onda lenta a 2.5 ciclos por segundo. Pasamos a las epilepsias estructurales, ¿no? Cuando hay una lesión, ya mencionamos una forma, o ya vimos la esclerosis mesial temporal, que es una epilepsia estructural, que ya la vimos. Estas epilepsias estructurales pueden ser genéticas, como debido a una mutación que produce una malformación de la corteza, que es una polimicrogiria. O las otras estructurales, cuando no hay problema genético, sino que se deben a traumatismos, infecciones, enfermedad cerebrovascular, encefalopatía hipóxico-isquémica, etc. Y unas mixtas en que hay una mutación en estos genes, ¿no?, en la esclerosis tuberosa, ¿no?, en que, digamos, esto es genético, pero también tienen lesiones cerebrales y que dieron el nombre esclerosis tuberosa porque son como unos tubérculos, o sea, semejaban a unos bulbos o papas en el cerebro, ¿no?, el crecimiento de estos tubers. Este es un ejemplo de una epilepsia estructural por un infarto isquémico. Ven acá en frontal izquierdo la imagen de un infarto isquémico. Por supuesto, por compromiso de la corteza cerebral va a producir epilepsia. Aquí este es un síndrome de una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Rasmussen, donde ven aquí a nivel frontal o frontotemporal izquierdo una atrofia donde están los surcos mucho más pronunciados que en el otro lado. Y esto es una placa un año después donde la atrofia empeoró e incluso pasó al otro lado.
Les pongo este ejemplo de Rasmussen. ¿Por qué? Porque es la única forma de síndrome epiléptico en que la indicación del inicio es quirúrgica y es radical, es hemisferectomía, es decir, sacar todo un hemisferio, el hemisferio en que se inicia la enfermedad, por lo que hasta el momento no se logra control y se sabe que si uno no hace eso, el otro lado se va a ver comprometido en un lapso de un año. Esto ya conocido por ustedes, la cisticercosis, ya creo que han visto seguro hasta este momento ya varios casos, que produce pues epilepsia. Las malformaciones corticales, así como la polimicrogiria, esto se llama displasia cortical, arriba a la izquierda, señalada por las flechas, una alteración de la forma de la corteza cerebral en una forma de embudo que se dirige hacia el ventrículo. Esta es su anatomía patológica, neuronas dismórficas en esa zona que vieron de la corteza cerebral alterada. Esta es la polimicrogiria nuevamente, donde, por ejemplo, a la derecha, se ve que las circunvoluciones son demasiado pequeñitas. Son muy productoras de crisis epilépticas de difícil control. Esto es lo que le dije, la esclerosis tuberosa. En la imagen del centro ven con una flecha, estos son los tubers, ¿no? Lo que crece, tubers, como tubérculos, como papas, y que producen epilepsia también. Bueno, el tratamiento de la epilepsia. En principio, se recomienda monoterapia, pero de manera general es efectiva la monoterapia, especialmente cuando hay epilepsia genética. Cuando existe una epilepsia estructural, lo más probable es que uno vaya a ir a hacer una terapia combinada, o sea, a politerapia. Pero siempre, como norma, se debe empezar con un solo medicamento, con monoterapia. Y si no hay éxito, o cambias de medicamento en monoterapia o te vas a una politerapia con 2 drogas o terapia combinada. ¿Ya? Estos son todos los medicamentos antiepilépticos a través del tiempo, desde los principios del siglo pasado, 1910, que solo se tenía con el fenorbital, y hasta la actualidad se han agregado todos estos medicamentos que hay acá, ¿no? ¿Cuáles son los considerados antiepilépticos de primera línea? El fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina y ácido valproico. Fenobarbital y fenitoína tienen cosas a favor y cosas en contra. Todos estos, lo que tienen a favor, los de primera línea, los medicamentos antiguos, por lo menos los 3 primeros, son muy, muy baratos y podrían estar al alcance de las personas de más bajos recursos. Pero, por ejemplo, fenobarbital y fenitoína pueden producir problemas cognitivos y conductuales, especialmente en niños. Por lo tanto, no se usa en tratamiento de epilepsia en niños ni fenobarbital ni fenitoína. ¿Ya? Donde sí se usa más, sobre todo la fenitoína, es en emergencias. Emergencia, porque es la segunda línea en tratamiento de estado amal epiléptico. Fenobarbital y fenitoína sirven para epilepsias generalizadas o para epilepsias focales. ¿Qué tienen en contra? Que en mujeres estos medicamentos producen hirsutismo, acné e hiperplasia gingival con sangrado de las encías. Entonces, estéticamente es poco aceptado por mujeres, ¿no? Y en realidad hombres y mujeres, ¿no? Pero más para mujeres.
pero como les digo, sirven para epilepsias generalizadas o focales. Carbamazepina es la primera elección para las epilepsias focales. ¿Cuál es su desventaja? Produce bastante sueño al principio. Algunos pacientes con el transcurso del tiempo se van habituando y ya no hay este inconveniente, otros no. Además, produce bastante gastritis. Por eso hay que darlo siempre con el estómago lleno. Una cosa importante para fenitoína también es que es inactivada cuando se toma con leche. Entonces se tiene que tomar con cualquier otro líquido menos con leche, fenitoína. Ácido valproico es la primera elección para epilepsias generalizadas y la primera elección para epilepsias ausencias en el Perú y la primera elección para epilepsia mioclónica. No es tan barato, tampoco es tan caro, pero tiene como inconveniente en los niños producir, en algunos niños, trastorno del comportamiento. Siempre tiene que darse con estómago lleno porque puede producir gastritis. Y no se recomienda en mujeres que tienen ovario poliquístico porque se ha visto que aumenta el ovario poliquístico, lo empeora. Otra cosa que es común a todos estos medicamentos antiguos de primera línea, todos son altamente teratogénicos. Por lo tanto, en la mujer epiléptica gestante se deben cambiar por medicamentos modernos. Otro grupo son las benzodiazepinas, que sirven solamente como acompañantes. Algunos de ellos se están usando cada vez menos. De los que son de utilidad actual, el diazepam y el midazolam se usan bastante en emergencias por ser primera elección para estado de mal epiléptico. El clobazam se usa bastante como un acompañante, sobre todo cuando los pacientes tienen crisis de caída de cabeza, como en el síndrome de Lennox-Gastaut. Los nuevos antiepilépticos. Estos son los que han llegado al Perú y tienen como ventaja que no tienen actividad teratogénica conocida como los antiguos, que tienen menos efectos colaterales, no producen esto de hiperplasia gingival, hirsutismo, todo esto, ni producen problemas gástricos. Lo malo es que son caros. La oscarbazepina es un primo de la carbamazepina, pero mejorado, porque no va a producir gastritis ni los demás efectos adversos. Por lo tanto, también es primera elección para las crisis focales. La motrigina es un medicamento que se propuso como primera elección en epilepsias focales, pero del adulto mayor. Es segunda elección en epilepsia mioclónica juvenil y es segunda elección en epilepsia ausencias, y también es un excelente medicamento para ser combinado con valproato de sodio, porque entre ambos se sinergizan. ¿Cuál podría ser uno de los inconvenientes? En que dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento puede producir síndrome de Stevens-Johnson. Por eso, dentro de las 2 primeras semanas debe hacerse un seguimiento cerrado de la evolución del paciente
para ver si no le produce una reacción adversa de ese tipo. Gabapentina es un medicamento que es una tercera elección para crisis focales. En el Perú, gabapentina, el mercado lo introdujo hasta ahora como medicamento para el dolor neuropático, pero en todos los países es un antiepiléptico más para las epilepsias focales. Topiramato y levetiracetam son medicamentos de elección para las epilepsias resistentes. Topiramato, ¿por qué? Porque tiene múltiples mecanismos de acción. Y levetiracetam, porque tiene un mecanismo de acción único, que no lo tienen los demás. Por lo tanto, estos son para dar en pacientes con epilepsias resistentes, topiramato y levetiracetam. Y por último, la cosamida, que este medicamento es el último en haber ingresado, que también se dice que es primera línea para epilepsias focales resistentes en niños y en adultos. Muy bien, entonces en este esquema vemos dónde actúan los medicamentos frenando la descarga eléctrica aumentada. Ellos van a bloquear los canales de sodio. Arriba a la derecha ven como la gran mayoría bloquea los canales de sodio, ¿no? Abajo van a ver levetiracetam, ¿no? Que va a inhibir que las vesículas que contienen el glutamato, que es el neurotransmisor excitador, se libere, por tanto no haya tanta excitación. Las benzodiazepinas y el fenorbital, cómo va a actuar más bien en los receptores inhibitorios, en GABA, ¿no? O sea, va a aumentar la inhibición para equilibrar la hiperexcitación. Y así, aquí están los lugares donde actúan todos los medicamentos que existen para controlar la epilepsia, ¿no? Ya sea algunos son para frenar, ¿no? El paso de los canales de sodio, otros para inhibir la liberación del neurotransmisor glutamato, otros para aumentar la inhibición y así. Acá también están en este cuadro todos los medicamentos y su lugar de acción, que se completa acá. Los que están en amarillo son todos los medicamentos que existen, los modernos, que no han llegado al Perú todavía. Y su lugar de acción también. Esto es para que sepan que todavía faltan a llegar al Perú varios de ellos, ¿no? ¿Cuándo se considera una epilepsia fármaco-resistente? Esta definición de fármaco-resistencia, una la puede, digamos, asumir cuando se trata de pacientes que no responden después de haber seguido 2 esquemas de tratamiento, ya sea 2 monoterapias o una monoterapia con una biterapia, y no ha respondido, entonces quiere decir que ese paciente es fármaco resistente. Y como les dije al principio, fármaco resistente es el 30% de todos los pacientes con epilepsia. A pesar de la gran cantidad de medicamentos que existe, y eso no ocurre en el Perú, ocurre en el mundo. En lugares donde existen todos los medicamentos que yo les he mostrado, también ese porcentaje existe y puede bajar hasta un 20%. Pero ese 20% no responde con nada. Entonces,
Se ha tratado de ver qué asociación hay con farmacoresistencia y se ha visto pues que cuando existen alteraciones, ¿no? Cerebrales, lesiones, retraso mental, ¿no? Es que, digamos, existe más farmacoresistencia o cuando en el último párrafo, crisis neonatales, ¿no? Es decir, que ya empiezan con epilepsia de nacimiento, T grave, electros muy anormales, en fin, se ha asociado con fármacos. Bueno, como les dije, hay ese 20% que se resiste a todo tipo de tratamiento. Existe otra alternativa que es la dieta cetogénica, ¿no? Que consiste, como su nombre lo indica, en llevar al paciente a un estado de cetosis. ¿A través de qué? De esta dieta, que es en base a grasas, o sea, aceite, palta, queso, mariscos, grasas, ¿no? Tocino, pescado, ¿no? Maní, mantequilla, ¿no? Y carne. Y carne. Se elimina todo lo que son harinas, azúcar, harina, leche, ¿no? Maíz, arroz, nada. Y solamente es carne y grasa, nada más. Evidentemente es bien difícil de que las personas puedan, digamos, sostener esto. Eso es una primera limitante. Y una segunda limitante es que se debe tener a la mano un buen laboratorio para estar monitorizando que el paciente esté en un estado cetósico y no vaya, digamos, a entrar en una acidosis metabólica, ¿no? Y es más el daño que el beneficio que se le puede hacer. Entonces, sí, para todas las crisis, ¿no? Todo tipo de crisis prácticamente las para, pero no es práctico, no es práctico. Estos son sus resultados, que son excelentes, en fin. Entonces, cuando se llega a ese punto, ya se piensa en la evaluación quirúrgica o la evaluación prequirúrgica del paciente con crisis farmacoresistente. Entonces, en principio, un videoelectroencefalograma prolongado, mínimo de unas 6 horas. Y yo tengo pacientes que en Estados Unidos les han hecho electroencefalogramas de una semana o de 2 semanas. ¿No? ¿Para qué? Para estar seguros del lugar de donde se registran las descargas para operar ahí. ¿No? Este es un electroencefalograma donde se ven unas descargas que están focalizadas a nivel temporal. Como ven en la columna de la izquierda hay unas letras que dice T4, T6, T6 o 2. T significa temporal y los pares, los números pares son derechos. Entonces, este electroencefalograma indica que las descargas son temporales derechas. Esa es la utilidad, ¿no? Que tiene un electroencefalograma también. La resonancia magnética para ubicar la lesión, como ya vimos acá en este caso con la flecha roja, ven que ese hipocampo está más pequeño en el lado izquierdo y a la derecha ven en la anatomía patológica, en la foto de la derecha, cómo está despoblada, ¿no? Despoblada de los grupos neuronales que hablamos, ¿no? C1, C3, C4, ¿no? Reservándose un poquito del CA2. Muchas veces en las imágenes tampoco se ve esa atrofia y se usa estudios funcionales por imágenes, ya sea el SPECT o ya sea el PET. El SPECT nos va a mostrar áreas de hipoperfusión, donde está la zona de descargas, o sea, foco epileptógeno, hipoperfusión, ¿no? Y el PET, hipometabolismo de la glucosa
igualmente en zonas donde está el foco de descarga. Por ejemplo, acá vemos a la izquierda la resonancia donde no se ve diferencia de un lado con el otro. Ya a la derecha está el PET, que a nivel temporal derecho se observa un hipometabolismo donde no hay el color anaranjado, sino más bien está amarillo tenue, medio verdoso. Ese es el hipometabolismo, ahí están las descargas, ahí hay que operar. Y aquí hay una comparación de lo mismo, como en la resonancia, a la izquierda, no se ve diferencia, pero sí se ve diferencia en SPECT y en PET, ¿no? Y de ahí se procede pues a la cirugía de la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, esta es una serie publicada en el 2012 de 38 pacientes, ¿no? Quienes estuvieron libres de crisis después de la cirugía del lóbulo temporal. Ninguno de los 23 en que solo recibieron tratamiento medicamentoso continuaban con crisis, eran fármacos resistentes. En cambio, 11 de los 15 que se operaron en un seguimiento de 2 años, que es bastante. Entonces, esto es una buena serie. Ojo, todas las series no son iguales. He escogido esta porque es una buena serie. Todos no tienen las mismas respuestas. Por lo que no les quiero decir que la cirugía de la epilepsia es una panacea, ¿ya? Porque el sacar un lóbulo temporal o una parte del lóbulo temporal conlleva también alteraciones de otra naturaleza, ¿no? Como por ejemplo del estado de ánimo. No es raro que estos pacientes, después de la cirugía, cursen con depresión y algunos con intento de suicidio o suicidio. Entonces, como les repito, no es una panacea, pero es, digamos, una alternativa frente a pacientes que convulsionan muy frecuentemente. Bueno, por último, los dispositivos. Esto es un estimulador vagal, ¿no? Que es una batería programada para emitir impulsos eléctricos que van a viajar a través de un cable, ¿no? Este cable se va a adherir al nervio vago izquierdo y se supone que estos impulsos eléctricos van a subir por el vago con sus conexiones que tienen con el hipotálamo y a la vez con todo el cerebro para evitar que las descargas que provienen de la corteza se propaguen y bajen al resto del sistema nervioso. Eso se llama estimulador vagal. Y lo último es este dispositivo, ¿no?, de neuroestimulación, en que se coloca ya el dispositivo no en el pecho, sino se coloca sobre la superficie del cerebro, ¿no? Tiene su batería que da los impulsos eléctricos con los electrodos, de manera que ya está en el lugar, está tratando de bloquear las descargas que provienen de la corteza con estas descargas que vienen de la batería. Y además estos electrodos sirven para registrar un mini electroencefalograma, y no solamente eso, sino que tiene la capacidad de transmitir este electroencefalograma a su médico tratante, el cual de manera remota podrá modificar, de acuerdo a las descargas que vea, los impulsos eléctricos de esta batería para poder controlarla. Bueno, eso es lo último que hay. Está solo en sitios de investigación, todavía no está en el mercado, pero está en lugares muy, muy específicos de investigación. Y bueno, eso es lo que les quería decir acerca de lo que es epilepsia, y he tratado de abarcar todo lo relacionado a este tema. Muy bien, como le dije, la clase es larga y bueno, si es que ustedes
tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, ¿ya? Disculpe, ay, Sí. perdón. Usted mencionó sobre las cirugías que se realizaban cuando ya no, me parece cuando ya no daba efecto de tratamiento farmacológico, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, doctor, entonces, ¿cuál es no sé si lo habrá explicado, la verdad es que no recuerdo, pero ¿son efectivas las cirugías? ¿Cuál es la tasa de efectividad? Sí, depende de las series. Yo presenté en este caso, en esta serie de pacientes, en que 11 de 15, libre de crisis, libre de crisis. Pero eso no es lo que ocurre siempre. Libre de crisis es que con la cirugía se curó en 2 años, no tuvo ni una crisis. Lo que generalmente se consigue con las cirugías es que el paciente tenga menos frecuencia de crisis. Uno. ¿Qué más se puede conseguir? Y que utilice menos antiepilépticos. O sea que su cirugía más un solo antiepiléptico y ya no 2, 3 o 4 antiepilépticos. Generalmente eso es lo que se consigue. Pero en realidad esa serie tan buena dependerá también de qué pacientes ha seleccionado, ¿no? Hay grupos que son muy selectivos y solamente operan aquellos que consideran que van a tener buen pronóstico. A los que los consideran muy difíciles no los operan. Y sencillamente, ¿por qué? Porque les malogra su estadística, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso en esta serie, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. una consulta. Si un paciente presenta convulsiones y le dan, le dan fenitoína, pero este paciente es un paciente que consume antihipertensivos, ¿habría alguna interacción entre la fenitoína y los antihipertensivos? Por ejemplo, atenolol. No existe, digamos, ninguna contraindicación entre antihipertensivos y fenitoína, no existe ningún, No, 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 bien. no. Otra vez. Sí. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? buenas tardes. Sí, Sí. disculpe. En el caso de las pacientes gestantes, ¿cómo es el tratamiento? Ya, sí, pues le dije que hay que cambiar el tratamiento a medicamentos modernos. En la actualidad, el medicamento de elección para la paciente gestante es el levetiracetam en primera opción y como segunda opción es la motrigina en segunda opción, porque son los antiepilépticos en los cuales no se tiene mayor información acerca de teratogenicidad. Sin embargo, con los medicamentos antiguos hay amplia experiencia y casuística de teratogenicidad, ¿no? Ahora, hay una cosa también importante. La gestación, porque la naturaleza es así, pues es sabia, ¿no? De por sí ejerce un factor protector a la mujer epiléptica. Una mujer epiléptica que convulsiona con regular frecuencia, durante el embarazo deja de convulsionar. Pero una vez que da a luz y ya está en la etapa de la lactancia, es común que vuelva a convulsionar nuevamente, ¿no? Posiblemente son las hormonas, ¿no? El aumento de estrógenos, lo que da un factor protector y funciona como un antiepiléptico natural. Uh-huh. Doctor, y en caso que la paciente gestante presente los cuadros epilépticos, ¿la dosis que se le debería aumentar o simplemente sigue el tratamiento? No, una vez que la mujer epiléptica, la paciente epiléptica, ¿no? Acude a su médico para informarle que
que esté embarazada, lo que hay que hacer es disminuirle la medicación a las dosis mínimas, incluso utilizando dosaje del medicamento en sangre, para de esa manera regular la dosis a lo mínimo, a lo mínimo. Y ahí hacer el empalme con el nuevo medicamento que no es teratogénico. Sí. Incluso, además, es la utilización del ácido fólico, ¿no? Personalmente, yo a mis pacientes mujeres, que yo considero que están en edad fértil, pues que tienen una vida sexual activa y son epilépticas, así piensen que no tienen planificado tener hijos, yo sí les digo que tomen ácido fólico, ¿no? Porque todo puede ocurrir, ¿no? Si es que es una persona, una mujer sexualmente activa. Entonces, sí, por prevención, ¿no? Y ya le advierto que en caso se embarace, vamos a bajar la dosis y vamos a cambiar de medicamento lo más pronto posible. Sí. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces, a ver, voy a tomar lista antes de terminar la clase. A ver, Max Bellido. Presente, doctor. Ya, muy bien. Carla Cabero. Presente, doctor. Muy bien. Geraldine Barrios. No, se durmió. Ya. Pueden aprovechar de hacer preguntas. ¿Ah? Ingrid Cayañaupa. Presente, doctor. Ya. Jansen Casani. Presente, doctor. Ya. Jan Serna. Nada. También se durmió. Dejó prendido y se fue. ¿O no? Ahí está. No, sí, presente mi micrófono, no sé por qué no. José Cabrera. Presente, doctor. Ya. José Cárdenas. Presente, doctor. Ya. Yulisa Benítez. No, ¿está? ¿Yulisa? Ah, ya. Está bien. Natalie Bonilla. Doctor, disculpe, presente. ¿Sí? Sí, yo, Bonilla, sí, presente. Ya. Sharon Cabanillas. Presente, doctor. Ya. Yuseli Chávez. Presente, doctor. Presente. Ya. Cárdenas. No está, ¿no? Cárdenas. Ya. Doctor, presente, le dije. Ah, ya, disculpa. Ya. Entonces, bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por concluida la clase y se quedan mis dos alumnos para revisar la tarea que les dejé. ¿Ya? Muy bien. Con los que ya se retiran, muchas gracias y que tengan buenas tardes. ¿Ah? Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Ya. Entonces, me comparten su pantalla para revisar hacer la última revisión a la tarea, por favor. Sharon, creo que tú la vas a presentar, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, un momentito, por favor, que estoy saliendo del baño. Vine un momentito al baño. Ahorita regreso a la Ya. computadora. Ya.
Doctor, ¿me escucha? Sí, 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 claro. Ya, ahí está. ¿Lo puede ver la pantalla? Ahora sí, sí. Ok. Ah, voy a pasar. Esta Ay, vez no sí va a ser pasa. rápido porque yo también la vi. Quiero hacerle unas Ay, no observaciones pasa. puntuales nomás. Se trabó mi computadora. Ay, diablos. Ahí está, ya está, ya está. ¿Ve? Sí, ajá. Ahí está. Ya. ¿Sigo pasando, doctor? Espera, espera. Síndrome, ya, ¿sí? Eso Diagnóstico de de sindrómico síndrome, también. ya Eso está. es lo que teníamos que acomodar. Bueno, yo, Ah, bueno, ya. esa parte de acá, como usted nos había indicado, no poner la imagen supra infradentorial, solamente puse la imagen, pero encontré esto también dentro de un archivo, que más o menos, aparte de que mostraba la fisiopatología, también no indicaba los lugares más o menos donde se podía dar todo Ya. bueno, Pero si regresas, a porque ver. este es un ejemplo de la cefalea tensional, ¿no? De la fisiopatología de la cefalea tensional. Esa que me estás poniendo. Ya, Ya. y la anterior. En el diagnóstico topográfico, el topográfico, hay, ¿no? Entonces, Lo que el usted diagnóstico dijo era lo topográfico, de... como, Ay, se fue. como les digo, el diagnóstico topográfico es localización. Ya no, ¿para qué poner síndrome de cefalea autonómica? Porque o es un diagnóstico de síndrome o es en ese caso, ya es un diagnóstico nosológico. Entonces, topografía sería, digamos, el lugar anatómico, dónde está la lesión, ¿no? O dónde se produce el fenómeno, ¿no? Porque ahí ya en tu comentario ya estás poniendo PET, en fin, ¿no? Y no. Digamos, y al final mencionas hipotalámica posterior, nada más. Entonces, eso te quería decir que ahí está la observación en el diagnóstico topográfico. ¿Ya? Sigue, a ver si lo corrigen hasta porque esto creo que lo tienen que mandar, ¿verdad? Para ser calificado. Sí, doctor, me parece que hasta mañana hay que entregarlo y Ya. junto con un foro también. Sí. Sí, de hecho tenemos que corregirlo. Sí, creo que se me había pasado eso. Lo hice así un poquito más rapidito porque teníamos que preparar una exposición para hoy y solo lo completé. A ver, continúa para ver otra corrección. Continúa. Continúa. Sigue.
Ya, no es noceológico, ¿ah? Tienes que corregir, es nosológico. Anterior. No, hayas puesto noceológico. El término. Sí, Claro. yo estaba en esa duda justo y lo busqué en internet y decía nociología, por eso lo puse así. No, es nosológico, ¿ya? Ya, de ahí seguimos, eso lo corriges, sigue. Ya, etiológico. Ya, ahí deberían ir las teorías, fisiopatológico, los mecanismos. Ya. Continúa, ¿qué más? Ahí están los diagnósticos diferenciales que pusiste. Ya. Ya es el comentario, las causas sintomáticas y el tratamiento. Ajá. Ya. Nada más para el comentario en el tratamiento, en que todas las formas subcutáneas y las intranasales no hay en el Perú, lamentablemente. Ese es un gran problema, por si acaso, ¿ya? Porque no vaya a pensar que todo lo que está en digamos, las indicaciones de las guías del tratamiento hay en el Perú, no hay, ¿ya? Muy bien, entonces quedamos así y ya ustedes lo presentan, ya después yo ya lo voy a corregir y nos vemos el día miércoles, ¿no? Hasta el próximo miércoles, ¿está bien? Está bien, doctor. Entonces Muy vamos a bien. corregir lo que nos indicó. Creo Sí. que lo del tratamiento me dice que solamente es aplicado, mejor dicho, para otros países y en Perú no. Pero dentro de Perú, ¿qué sería lo efectivo? ¿Lo demás? El resto que hay. Después Ajá. no, pero no hay. Pero de todas maneras ponlo tal vez entre Ajá, paréntesis que eso no se saqué, dispone en el Perú, ¿no? ajá, de la MIR. Ahí obviamente era otro tipo de realidad, tal vez, ¿no? Sí, Pero sí. como era era más Claro, simplificado. claro, está bien, pero nada más especificar que en el Perú no se dispone, ¿no? Muy bien, entonces quedamos ahí, Sharon, y nos contactamos el próximo día miércoles, ¿ya? Con otro caso. Ok, doctor, Ya, muchas pues, muchas gracias. Muy gracias. bien, ya, que le Hasta chao, luego, José, hasta nos luego, buenas vemos, ¿ah? tardes. Chao, chao. Buen fin Luego. de semana. Chao.